Hola, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y hoy voy a cumplir con un gran amigo, con el psicólogo Juan del Amor Moya, que hace tiempo me dijo: Milton, tenés que traer un gran meteorólogo de Sejín, Juan David Pérez Correas, que seguramente le va a dar muchísimo brillo a tu programa. Entonces hemos decidido cumplir contigo, Juan, y traerlo no por primera vez, sino por muchísimas veces más, si es posible. Y les quiero hablar a ustedes, los españoles, de un hombre que fue Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, autor nada más ni nada menos en el año 1914 de Platero y yo, todos los niños del mundo, porque ese libro, Platero era un burro. Ese libro fue traducido a casi todos los idiomas del mundo y en las escuelas primarias ese libro se leyó. La verdad que este hombre, Premio Nobel de Literatura en el año 56, murió a los 2 años, en el 58, en Puerto Rico, sin haber podido volver a su país natal. En un momento dado, allí en Platero y yo, nos dice: miedo, aliento contenido, sudor frío, el terrible cielo bajo ahoga el amanecer. Y nosotros ya de niños no entendíamos muchísimo lo que nos quería decir Juan Ramón Jiménez con esto. Por eso se lo vamos a preguntar a Juan David. Ante todo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué quiso decir tu compatriota y gran hombre Juan Ramón Jiménez? Bueno, pues a través de esa frase muy probablemente se refiriera en ese amanecer a un amanecer completamente nublado, de nubes bajas, de estratos, que se le suele llamar de forma más técnica en meteorología, y sí, es muy probable que ese ahogamiento del amanecer se deba a eso, a una capa de nubes de tipo bajo que hacen que, bueno, que el amanecer en muchas ocasiones sea gris. Sí, que veamos cómo aumenta la luz, pero no veamos, evidentemente, el amanecer real, el salir del sol. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cómo, en principio, entonces, para que la gente lo sepa, de cómo se prepara un meteorólogo, porque allí, por Uruguay, por Argentina, hay quien dice que si le duele una parte del cuerpo, mañana llueve o mañana va a ser el sol. Si está rosada el firmamento por la noche, también dice que al otro día va a ser un día soleado, pero aquí en España es diferente y ustedes que nos están escuchando allí en el Río de la Plata lo saben muy bien. ¿Cómo se prepara un meteorólogo? Bueno, pues un meteorólogo, aquí en España en concreto, no existe como tal la carrera de meteorología. Eso ya partiendo de ahí. Entonces un meteorólogo tiene que beber, digamos, de 2 disciplinas. Una es la física y otra es la geografía. La física es la que se encarga un poco de estudiar, ¿no?, todo lo que son las ecuaciones, los diferentes cálculos que hay que hacer para predecir el tiempo y del cual, bueno, ahora supongo que iremos poco a poco hablando. Es en cuanto a la física, pero la geografía también se necesita dentro de un meteorólogo porque debemos de saber en qué medio nos movemos y en qué medio vamos a hacer las predicciones meteorológicas. Es decir, una predicción meteorológica no puede realizarse sin sabiendo solo la parte atmosférica, digamos la física, y no sabiendo en qué medio vamos a desarrollar esa predicción, y al contrario, podemos saber mucho geografía, podemos saber en qué medio estamos, pero si no entendemos cómo se producen los fenómenos meteorológicos, no podemos elaborar una predicción. Por tanto, un meteorólogo necesita saber de geografía y también necesita saber de física, es decir, los meteorólogos que hay ahora mismo en España o son geógrafos o son físicos. Muy bien. Juan David, se puede ser médico, se puede ser dentista, se puede ser arquitecto, pero hay médicos, hay dentistas y hay arquitectos, unos con y otros sin comillas entre medio. Creo que me explico claramente lo que quiero decir. Entonces, ¿cuál es la función de un verdadero meteorólogo? Bueno, pues un meteorólogo, podemos, utilizando el símil de los médicos, es como un médico de la atmósfera.
Lo que tiene que hacer un meteorólogo es primeramente observar, es decir, ver qué tipo de nubosidad, por ejemplo, tenemos, qué temperatura, humedad, presión, viento, intensidad del viento, dirección. Digamos, es observar. Igual que un médico observa al paciente, ¿no?, al enfermo, pues lo primero que tiene que hacer un meteorólogo es observar, en este caso a la atmósfera. Luego, una vez que tiene ya todos esos datos, lo que hace el médico es analizar, intentar saber más o menos todos esos datos que ha recogido, analizarlos y saber más o menos cuál es la situación atmosférica que tenemos en este momento, ya sea una situación atmosférica de lluvia o de cielo despejado, en fin, tenemos que saber más o menos cuál es la situación actual. Y luego, una vez que tenemos eso, aplicando las leyes de la física, es decir, aplicando los modelos meteorológicos, intentamos saber qué es lo que va a ocurrir, es decir, debemos de saber qué es lo que va a pasar en el corto, medio o largo plazo. Corto ya sean 24 horas, 48 horas, medio plazo, 4, 5, 6 días, o largo plazo, pues por ejemplo puede ser desde 10 días hasta un mes, o incluso ya se están haciendo predicciones meteorológicas que pueden ser hasta 3, 4 y hasta 6 meses vista. Evidentemente son predicciones a nivel un poquito más general, pero eso, un meteorólogo lo que hace primeramente es observar, posteriormente analizar y después hacer una predicción. Ahora, Juan David, ¿en qué confío yo? Porque si me tengo que sacar, por ejemplo, un segundo premolar izquierdo de la mandíbula superior, ¿a qué dentista voy? Porque una cosa es leer el libro de qué forceps usar, dónde dar la anestesia, cómo sacarla, cómo sacar ese premolar, pero otra cosa es la práctica, es el momento de hacer la extracción. ¿Qué dentista a mí me da muchísimo, pero muchísima más confianza para que yo vaya a él? O un médico que me tiene que diagnosticar algo. Y sabemos que hay médicos que lamentablemente han diagnosticado barbaridades. Entonces, dos preguntas en una. ¿Cómo puedo elegir un buen meteorólogo para saber si me voy a la playa o si me voy a la montaña? Y también, ¿qué herramientas utiliza? Bueno, pues para saber si es un buen meteorólogo o un mal meteorólogo, evidentemente hay que irlo observando precisamente a ese meteorólogo y ver, evidentemente, si su grado de acierto pues es elevado o se equivoca bastante, que ahí está la cosa. Se suele decir, bueno, los meteorólogos se equivocan mucho. Bueno, mucho dependiendo de con qué se compare, evidentemente, pero claro, un meteorólogo bueno o un meteorólogo malo, pues depende de eso, de si acierta más en el pronóstico, de si se acerca más a lo que puede ocurrir, porque hay que decir una cosa, las predicciones meteorológicas sí que se elaboran de una determinada forma, pero nunca se tiende o no se debe de decir que esto va a ocurrir de forma segura. Por eso siempre utilizamos, es muy probable que ocurra esto, es muy probable que mañana llueva o es muy probable que mañana haga sol. En fin, siempre con un grado de incertidumbre, porque hay que decir que la atmósfera, aunque se ha estudiado mucho sobre ella, aunque se sigue estudiando y se seguirá haciendo durante, eternamente, porque de la atmósfera el problema que tenemos es que no la conocemos. Por tanto, en general, siempre las predicciones meteorológicas nunca van a ser al 100% certeras, porque ya digo, el predecir el comportamiento de la atmósfera, y más ahora, con esto que estamos teniendo y que después hablaremos en torno al cambio climático, evidentemente es muy complicado. ¿Y qué herramientas usamos? Pues primeramente lo que usamos son lo que se conocen como las estaciones meteorológicas. Una estación meteorológica o un jardín meteorológico se compone por un lado de la caseta o garita meteorológica y por otro en el exterior está el pluviómetro que se encarga de medir la cantidad de lluvia. Cuando oímos han caído 30 litros por metro cuadrado, se mide a través del pluviómetro, y también en el exterior está el anemómetro o la veleta, que es la veleta la que se encarga de medir la dirección del viento, de dónde viene, que es lo que nos interesa, y también el anemómetro, que muchas veces vemos como si fuera como una especie de molinete, de cazoletas, es el que se encarga de medir la intensidad, la velocidad del viento. Luego, dentro de lo que es la garita meteorológica, es donde nos encontramos el resto de los aparatos: termómetro para medir temperatura, higrómetro para medir la humedad, barómetro para medir la presión atmosférica, y puede haber en otras ocasiones de elementos como puede ser un evaporímetro, o por ejemplo tenemos en el observatorio ahí en Cejín para medir la evaporación. En fin, hay un sinfín de instrumentos meteorológicos que son el primer paso para observar
recoger toda la información, la máxima información que podamos de la atmósfera y posteriormente analizarla y después, por último, emitir esa predicción. Pero eso tiene que ser una observación continua, diaria, las 24 horas del día, casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, en fin, los 365 días del año. En la primera pregunta te decía cómo se prepara un meteorólogo, porque, por ejemplo, allí en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, en muchos países del cono suramericano, tenemos, por supuesto, primaria, secundaria, después tenemos lo que se llama preparatorios, elegimos, son 2 años, como aquí, pero elegimos preparatorios de odontología o de medicina o de arquitectura. Terminados los 2 años de preparatorios, entramos en la facultad que nosotros elegimos para seguir estudiando. ¿Cuáles son los pasos que da un meteorólogo hasta que se recibe? Bueno, pues como le he comentado al principio, tenemos que guiarnos por la geografía o por la física. Yo en mi caso me he guiado por la geografía. Yo, aparte de meteorólogo, soy geógrafo. De hecho, primeramente soy geógrafo antes que meteorólogo. Y en general, pues en el caso de España, digamos que el camino empieza a derivarse pues a partir de que cuando una persona, cuando un alumno o alumna llega al bachillerato. Ahí ya tiene que elegir si es un bachillerato de ciencias o si es un bachillerato de humanidades, en fin, que eso lo están cambiando. En los últimos años ha ido sufriendo algunas modificaciones, pero bueno, yo hablo de mi caso. Cogí el de ciencias sociales y luego a través de la Universidad de Murcia fue cuando ya estudié la carrera de geografía, que ahora ya, antes eran licenciaturas, cuando estuve yo, el curso fue 2003-2008, pero ahora se han cambiado a grados. Y ahora mismo no sé cómo estará más o menos la situación, pero vamos, ese es el camino. Y luego ya dentro de la geografía, o si se elige la parte de física, hay que irse poco a poco especializando, es decir, cogiendo más asignaturas que tengan que ver con climatología, en el caso de física, física del aire, en fin, hay que irse ya dentro de esas 2 ramas, irse diversificando hasta, bueno, conseguir, ya digo, hacerse un poquito más especialista en meteorología, pero no conseguir un título de meteorología, porque aquí en España, de momento como tal, no existe. Muy bien. Quiero que ustedes sepan que es supina mi ignorancia en el tema, aunque algunas cosas, sí, por ejemplo, sé, cuando está lloviendo, tengo que llevar paraguas, lo tengo que abrir para no mojarme. Es prácticamente lo único que sé acerca de la meteorología. Entonces, voy a ir picando con distintas preguntas para que él les vaya diciendo a ustedes cosas interesantes acerca de este tema. ¿Por qué, por ejemplo, cuando voy en el coche y voy subiendo y llego a 3.000 metros de altura, está nevando, hace un frío impresionante, ¿por qué entonces a cuanto mayor altura, más frío hace? Sí, es uno de los principios de la meteorología. A más altitud, menos temperatura. Cuanto más altos nos encontremos, más frío, evidentemente, notamos. ¿Por qué se produce eso? Pues eso se produce porque los rayos solares, cuando atraviesan la atmósfera, realmente cuando la están atravesando, el aire prácticamente no lo calienta. Es decir, el aire no se entera, ¿no?, digamos, de que esos rayos solares lo están atravesando y ahí prácticamente la temperatura no varía. Pero sí que cuando esos rayos solares llegan a la superficie, van calentando la superficie y lo que se conoce por conducción, van calentando las capas más bajas de la atmósfera. Entonces, por eso, nosotros a menor altitud, es decir, que es donde nos encontramos la mayor parte de las tierras a nivel planetario, las zonas llanas, las zonas sobre los océanos, en menor medida, pero bueno, también sobre los océanos, en fin, va calentando, digamos, las capas más bajas de la atmósfera por conducción y luego se va extendiendo hacia arriba. Pero claro, ese calor, esa transmisión de calor de las capas más bajas a las altas, cuando más alta estemos, cuando más nos vayamos desplazando hacia arriba, es menos efectivo. Por eso, si estamos en zonas montañosas, nos encontramos temperaturas mucho más bajas que, por ejemplo, en zonas del litoral. Pero eso se produce, insisto, por ese calentamiento de la superficie y luego ese calor se lo cede al aire, pero por conducción y tan solo en capas bajas. Evidentemente, cuando más alto, menos efectivo es ese calentamiento. Y hay esa diferencia entre las zonas más bajas, las zonas de costa, con las zonas montañosas. Muy bien, una pregunta que me he hecho siempre, nunca nadie me la ha contestado, y estoy hablando de efecto invernadero
estoy hablando de calentamiento global y estoy hablando de cambio climático. De estas tres cosas me gustaría que nos explicaras qué es y qué relación hay entre las tres. Sí, realmente están relacionadas, pero todo lleva, digamos, un proceso. Lo primero es el efecto invernadero. El efecto invernadero es lo que, bueno, en muchas ocasiones yo creo que casi todos hemos entrado a un invernadero. Y cuando entramos a un invernadero de plástico, notamos una diferencia, una normalmente gran diferencia entre la temperatura que tenemos en el exterior y la temperatura que tenemos dentro del invernadero. ¿Por qué se produce ese efecto dentro del invernadero, el efecto invernadero que se conoce? Pues se produce porque los rayos de sol penetran a través de ese plástico, ¿no? Y igual que hemos comentado, digamos, el calentamiento del aire por conducción, llegan hasta el fondo del invernadero y por conducción esa radiación, digamos, va calentando el aire. ¿Qué pasa? Que esa radiación de nuevo rebota hacia el exterior, pero llega hasta el plástico. Luego del plástico vuelve a rebotar y, en fin, está continuamente rebotando arriba y abajo. Eso hace que todo ese aire que está entre el plástico y la superficie, es decir, el suelo, vaya poco a poco calentándose. Ese es, digamos, el efecto invernadero en un invernadero material. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se da el calentamiento global? Pues el calentamiento global se da porque nosotros hemos hecho de la Tierra, del planeta completo, un invernadero. Es decir, nosotros tenemos, dentro de que el aire está compuesto por, bueno, muchos gases, pero uno de ellos, el que produce ese efecto invernadero, es sobre todo el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el que lo expulsa de forma natural, la naturaleza, pero nosotros hemos incrementado esa acumulación de dióxido de carbono pues a través de las combustiones, contaminación, en fin, todos los contaminantes en general. Pues bien, nosotros los humanos, de forma antropológica, estamos haciendo que esa capa de CO2, de dióxido de carbono, vaya poco a poco aumentando. Es decir, el dióxido de carbono es lo mismo que ese plástico que hablamos del invernadero. ¿Qué pasa? Que la radiación del sol llega hasta la Tierra, calienta las capas bajas, rebota y entonces sube hacia otra vez esa capa de dióxido de carbono, que es el plástico del invernadero, y vuelve hacia abajo y se está continuamente rebotando. ¿Qué pasa? Que cuando más densa es esa capa de dióxido de carbono, más se incrementa la temperatura en este invernadero, que en este caso es nuestra Tierra. Y luego ya todo eso, que es lo que produce el calentamiento global, que tanto se está hablando, que está subiendo la temperatura, es lo que lleva atrás de sí el cambio climático. El cambio climático, que realmente el cambio climático siempre ha existido, porque el clima siempre ha estado cambiando. Periodos más secos, periodos más húmedos, periodos más cálidos, más fríos. A lo largo de la historia tenemos innumerables ejemplos, pero a corto plazo, en los últimos años, ese calentamiento es el que está haciendo que notemos pues cambios importantes en nuestro clima, que se incrementen las lluvias torrenciales en algunos puntos, que se incrementen las sequías en otros, o que se esté descongelando, por ejemplo, los polos, sobre todo más el Ártico, el Antártico, el Polo Sur, incluso en algunos puntos está incluso aumentando el hielo, que es una de las cosas curiosas, porque sí, hablamos de cambio climático, pero todavía no sabemos exactamente cómo funciona, ¿no? ese sistema climático. Pero sí, el efecto invernadero, posteriormente calentamiento global y posteriormente tenemos ese cambio climático. Es decir, son tres términos diferentes, pero enlazados entre sí y que cada uno va llevando al otro. Un buen amigo y vecino, además de Puerta, Juan Fernández, muy buen cocinero. Además, me alarmaba hace unos días porque puso en Facebook un vídeo acerca del cambio climático allí en los polos, diciendo además de que no muy a corto plazo, pero a mediano plazo, entonces podría desaparecer la Tierra porque se está yendo todo ese hielo que se encuentra en los polos. ¿Puede ser verdad? Sí, bueno, ahora mismo todo lo que hay en torno al cambio climático, lo que puede ocurrir, son teorías. Primeramente porque todo lo del cambio climático, todo lo que es el calentamiento global, se presupone que ese calentamiento se está produciendo de forma antrópica, es decir, por eso, porque estamos expulsando mucho dióxido de carbono, estamos generando ese efecto invernadero y por tanto se está calentando más la Tierra. El problema es que tampoco se sabe todavía separar qué parte de ese calentamiento es natural, porque insisto, a lo largo de la historia
ya no solo historia humana, sino geológica, la historia de la Tierra, que tiene 4.600 millones de años, no se sabe si ese calentamiento, el que tenemos ahora mismo, es por causas naturales o por causas antrópicas. Por causas antrópicas, por culpa de los humanos, sí, estamos aportando seguro, pero no sabemos si es 100% humano o un tanto por ciento natural y otro tanto por ciento humano. En fin, sea de una cosa o sea de otra, sí que el calentamiento está haciendo que evidentemente los polos estén derritiéndose, no solo fundiéndose el hielo de los polos, no solo también de los polos, sino también de diferentes glaciares en zonas de montaña. Puede llegar a ocurrir, evidentemente, que desaparezcan los polos. Es más vulnerable el Ártico, el Polo Norte, porque bajo la capa de hielo que se merma bastante durante el verano no tenemos tierra, es un océano, es el océano glacial ártico, pero se nota menos en el Antártico, en el Polo Sur, porque debajo sí que tenemos tierra, tenemos un continente. ¿Que pueda llegar a ocurrir? Es probable, porque sobre todo en el Ártico hemos perdido bastante masa de hielo, vamos perdiendo bastante masa de hielo con el paso de los años. Pero también ha habido otros periodos en la Tierra donde incluso no ha llegado a haber hielo en los polos y no existían, todavía no estaban los humanos ni nada de eso. ¿Puede ocurrir? Sí que puede ocurrir, y las consecuencias pues pueden ser evidentemente dramáticas en el mundo que conocemos ahora mismo. Estamos aquí en España, en Uruguay, en Argentina, es lo mismo. Hay 4 estaciones bien marcadas. Hay países, por ejemplo, estuve viviendo en Ecuador, estuve viviendo en El Salvador, o sea, al norte de Sudamérica, estuve viviendo en Venezuela. Y son lugares donde hay prácticamente una estación, prácticamente un verano todo el año. Porque la gente dice, ay, a mí no me gusta el frío, ay, a mí no me gusta el calor. Por lo tanto, hay gente que considera que el calor es para ellos una meteorología adversa. Para ustedes, los meteorólogos, entonces, ¿cuándo existe una meteorología adversa? Bueno, lo de la meteorología adversa, como bien ha comentado, va, digamos, por barrios y depende de qué zona del planeta hablemos. Porque, claro, no es lo mismo, por poner un ejemplo, una temperatura de 30 grados para una persona de Rusia, por ejemplo, que una temperatura de 30 grados para una persona de aquí, de España. Es decir, meteorología adversa es cuando, digamos, rebasamos ciertos umbrales, pero esos umbrales no son los mismos en todo lo que es el planeta. Hablando aquí de España, por ejemplo, y refiriéndonos, si le parece bien, más a la región de Murcia, a la comarca del noroeste, en meteorología adversa, por ejemplo, hablando de temperaturas, cuando rebasamos los 38-40 grados, hablamos ya ahí de meteorología adversa porque el calor ya puede ser perjudicial para la población. En el caso, por ejemplo, de las precipitaciones, cuando, por ejemplo, pueden recogerse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, o 50 en una hora, que es, digamos, el aviso rojo, o viento cuando supera los 90, 100 kilómetros por hora, en fin, todos esos umbrales sí que están establecidos para esta zona, pero que pueden ser completamente diferentes para otros puntos del planeta. Evidentemente, si nos vamos a los climas monzónicos, ahí están relativamente acostumbrados a que durante la época del verano llueva con muchísima intensidad. Sin embargo, nosotros aquí, estando en una zona en la que, bueno, la climatología, el clima es relativamente seco, porque no se recogen muchas precipitaciones a lo largo del año, pues evidentemente nos sorprendemos un poquito más. Por eso lo de meteorología adversa, sí, es cuando se superan ciertos umbrales, pero depende de qué punto del planeta estemos. Muy bien. Última pregunta de esta primera parte del programa de hoy. Hablamos de nubes, hablamos de niebla. Entonces, ¿cómo se forman una y otra? ¿Y qué diferencia hay para que le llamamos nube o niebla? Pues realmente la nube, una nube que vemos en el cielo, y la niebla es exactamente lo mismo. Pero hay una pequeña y gran diferencia. Y es que la niebla que nosotros sentimos cuando estamos en superficie es porque estamos dentro de una nube. Digamos que la niebla es una nube que está a ras de suelo. El proceso de formación es el mismo. Necesitamos que el vapor de agua se sature, se condense, se formen esas pequeñísimas gotitas de agua, y cuando eso ocurre en capas medias altas de la atmósfera son esas nubes que nosotros vemos, y cuando eso ocurre en superficie
es cuando nosotros le llamamos niebla, pero vamos, es lo mismo estar dentro de una nube, dentro de una niebla, de un banco de niebla en superficie, que estar dentro de una nube de esas que vemos en el cielo. O sea, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que la niebla es a ras de suelo y la nube a una determinada altitud, y el proceso de formación, ya digo, es básicamente el mismo. En el caso de la niebla, que es lo que nosotros más palpamos, pues hace falta, por un lado, viento en calma o casi en calma, hace falta también que tengamos mucha humedad relativa y además hace falta también que el aire se enfríe. ¿Cuándo se suele formar niebla en nuestra zona? La niebla que conocemos así en los valles, esos bancos de niebla, pues se suele formar, por ejemplo, cuando hemos pasado un día lluvioso, que la humedad relativa es alta, a lo mejor del 90-95%, y luego posteriormente se despeja, termina de llover, se despeja durante la noche y se enfría, pues bien, esa humedad se condensa en pequeñas gotitas y ahí es donde justo se forma la niebla. Eso sí, siempre y cuando tengamos un viento en calma o como mucho soplando a 5 km/h. Muy bien, nos vamos con Juan David a tomar un cafecito mientras ustedes escuchan unos sanos consejos y volvemos para la segunda parte de nuestro programa de hoy.